Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado esta expresión. Quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Quien no aprende de sus errores está condenado a cometerlos nuevamente. Esta expresión aparece en un libro que escribió un famoso profesor español en Harvard cerca del 1903-1904. Y él establecía la tesis de su libro, era tratar de colocar en el lector la importancia de la memoria histórica. Que la gente no olvide lo que pasó, porque en nuestra humanidad tenemos la tendencia de olvidarlo y estamos condenados, si no aprendemos, a repetirlo. Yo estoy casi seguro que el 99% de las personas que están aquí han escuchado la expresión, no sabían quién es el autor, pero hubo uno que la hizo muy famoso y fue Winston Churchill. Él fue el primer ministro del Reino Unido. Pero él aparentemente leyó el libro de este profesor e hizo la frase suya. Y fue la frase utilizada por Winston Churchill que se hizo famosa. Un país, un pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Pero en el contexto en el que él dice esto, fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él no era el primer ministro del Reino Unido todavía. Él era simplemente un diputado del Parlamento. Y el primer ministro del Reino Unido transó e hizo un acuerdo, escuche bien, con Adolfo Hitler. Y trató de establecer un supuesto tratado de paz entre el Reino Unido y Alemania. Y este hombre, únicamente este hombre, levantó su voz en el Parlamento y advirtió: no hemos aprendido. Hemos olvidado con facilidad lo que nos llevó a la Primera Guerra Mundial. Y si no recordamos lo que sucedió, estamos condenados a que nos vuelva a suceder. ¿Sabe qué? En menos de un año comenzó la Segunda Guerra Mundial. A través de la historia, cientos de miles de veces, esa expresión se ha hecho un ícono, un memorial y una advertencia, pero tristemente los países lo han olvidado y una y otra vez salen de la pobreza o de la necesidad, pero regresan donde estaba. ¿Por qué yo comienzo este sermón de esta manera? Porque el apóstol Pablo se encuentra hablando desde el capítulo 8 sobre la libertad. Para los que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en la serie Una iglesia como la de hoy. Pablo atiende necesidades que llegaron a sus oídos en aquella iglesia, pero también responde a preguntas que los corintios le hicieron llegar. Y ellos le preguntaron qué hacían con su libertad ahora en Cristo. Y desde el capítulo 8, capítulo 9, ahora en el 10 y en las próximas semanas en el 11, nosotros vemos que Pablo lo que está diciendo es: cuidado en cómo utilizas la libertad que obtuviste en Cristo Jesús. Vimos en el capítulo 8 que él le dijo que no había contradicción entre el conocimiento y el amor. Si eres libre, el Señor te ha dado la oportunidad de conocer a Jesucristo, pero ese conocimiento obliga a que lo uses bien y ames al débil. La semana pasada, en el capítulo 9, vimos al apóstol apuntando a su propia libertad y diciéndole a los corintios: si hay alguien que tiene derechos, que es libre,
para hacer lo que él desea hacer por la autoridad, derecho y libertad que tengo, soy yo. Pero no la voy a utilizar a mi provecho, para mi beneficio, porque a mí me importa más la causa del evangelio de Jesucristo, el pueblo de Dios, e ir tras los perdidos. Ahora, recuerde que al finalizar el capítulo 9, hay una sección donde Pablo habla sobre la autodisciplina, la disciplina espiritual. Cuán importante era para los corintios, pero para también todo cristiano, a que corriera la vida cristiana no para competir, sino para ganar. A que luchara para vencer, no tirando golpes al aire. Y yo quiero que recordemos el final del capítulo 9, porque Pablo pareciese que hace un detente en el issue principal que veremos la semana que viene, que era los sacrificados a los ídolos, y si los cristianos en Corinto podían ir al templo y comer de eso. Él está estableciendo una buena tesis de cómo usar la libertad, pero él se detiene por un momento y dejando fresco en la mente de los corintios la disciplina espiritual, yo quiero que vayamos ahora al capítulo 10, versículo 1 al 13, y podamos ver la advertencia que nos hace el apóstol Pablo. Una advertencia sobre la libertad. Advertencia sobre la libertad. Y esta es la tesis que yo quiero presentar. Este es el argumento que yo quiero que usted anote y se lleve para su casa, que yo trataré de probar a través de estos 13 versículos. La libertad en Cristo es real. Si usted y yo somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, verdaderamente somos libres. Pero tenga cuidado de creer que el ser libres en Cristo nos exime de la responsabilidad de vivir en obediencia a Él, que pensemos que no debemos vivir con prudencia ni con amor al débil y queremos evitar caer en los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Fíjese, y lo va a ver ahora cuando veamos, que el punto principal de estos 13 versículos es: ustedes son verdaderamente libres en Cristo, pero aprendan de sus padres. Aprendan de los que caminaron antes que ustedes. Porque si ustedes no aprenden de ellos, están condenados a vivir y recibir lo mismo que recibieron ellos. ¿Están conmigo? Si usted no me cree y no me tiene que creer, dejemos que la palabra de Dios pruebe el argumento que acabo de establecer. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13, cuando esté ahí me dice amén. Leemos la santa y poderosa palabra de vuestro Dios. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos subrayen esta palabra, esta expresión. Nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Subraye esto, la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Versículo 11. Estas cosas les sucedieron, subraye, como ejemplo. Y fueron escritas, subraye, como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, subraye esto, el que cree está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.
no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Vamos a orar una vez más. Padre, venimos al trono de gracia una vez más a rogarte tu asistencia. Asistencia para tu iglesia, para que en medio de la emoción y la alegría y el gozo que estamos experimentando, eso no nuble a lo que vinimos a hacer. Es darte gloria y honor, exaltar a Cristo por estudiar tu palabra. Que tu palabra sea predicada con fidelidad, que tú asistas al predicador. Él reconoce hoy probablemente más que nunca en estos 6 años que necesita tu asistencia. Ayúdalo a que pueda mantenerse fiel al texto, explicarlo y descansar que a través de la fuerza más poderosa del universo, que es tu palabra, y el poder de tu espíritu en la vida de tu iglesia, tú la edificarás. Pero también, Señor, que a través de la presentación del evangelio, si a ti te place, hoy tú salvarás a los perdidos. Recibe gloria y honra, solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver en estos 13 versículos que acabamos de leer? Yo he dividido en 3 puntos que yo creo que salen muy natural del texto. Número 1, del versículo 1 al versículo 5, podemos ver que la actitud y el comportamiento de los antepasados de los corintios provocó que Dios no se agradara de ellos. Dios no se agradó de ellos. Número 2, versículo 6 al versículo 10, nosotros vemos que hay una seria advertencia del apóstol Pablo a los corintios a no repetir esas conductas, comportamientos. Y número 3, yo creo que hay una clara enseñanza, un ejemplo para nosotros y para todo cristiano, sin importar el lugar y el tiempo en el que viva. Versículo 11 al versículo 13. Ahora, le dije en la introducción que el capítulo 9 cerró la porción con la tipología de un atleta, de un boxeador. Él trata de traer a la memoria de los corintios ejemplos de cosas que ellos estuvieron familiarizados y trae 2 figuras importantes dentro de lo que se conocía como los juegos ístmicos. Habla del atleta que corre, del boxeador, obviamente, que pelea. Y yo les dije que el cierre para vivir en la libertad que Pablo decía que podía vivir era la autodisciplina espiritual. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que esto tiene una línea melódica? Porque usted puede cerrar el capítulo 9 y comenzar el capítulo 10 y decir, aquí hay una desconexión. Todo lo contrario. Pablo está diciendo, la manera en que se corre y la manera en que se boxea es con autodisciplina espiritual. Es corriendo para ganar. Es boxeando para dar el golpe de la victoria. Eso requiere sacrificarnos a nosotros mismos por un bien mayor. Por lo tanto, les voy a contar una historia. Les voy a traer a la memoria. Les voy a hablar de nuestros padres, de su antepasado, de la gente que corrió la carrera primero que nosotros y no se autodisciplinó. Y falló en hacer lo que Dios esperaba de ellos. Y por eso hubo consecuencias. Y Dios, que es el punto número 1 de estos primeros 5 versículos, no se agradó de ellos. ¿Y qué hace el apóstol? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace el maestro? Regresa a la historia. Trae a la memoria histórica de los corintios su antepasado, sus padres. Y yo sé que algunos pueden decir, güey, pero estos no son cristianos judíos, estos son cristianos gentiles. Amén. De 2 pueblos hizo un pueblo. Ahora todos en Cristo están llamados a ser uno. Por lo tanto, Pablo llama a los cristianos en Corinto a recordar lo que el pueblo escogido de Dios, Israel, en aquel momento se le dio y hizo mal uso de él. ¿Y qué hace el apóstol?
les recuerda a los corintios 5 bendiciones, 5 formas en las que Dios cuidó del pueblo de Israel, pero por falta de autodisciplina espiritual, ellos fracasaron. Y nos dice del versículo 1 al versículo 5, recuerden que nuestros padres, recuerden que nuestros antepasados fueron bendecidos y cuidados por Dios, número 1, dice Pablo, porque estuvieron bajo la nube. Número 2, porque cruzaron el mar. ¿Qué es lo que Pablo estaba tratando de decir cuando recuerda el Éxodo? Cuando Dios sacó a través de Moisés y Aarón al pueblo de Egipto. Que Dios escuchó el clamor de su pueblo y cortó, escuche bien, cortó todos los lazos físicos que tenía el pueblo de Israel con la esclavitud y la idolatría. Y cuando los saca, Dios mismo los guía, Dios mismo los guarda, Dios mismo los cuida a través de la nube de día, de la columna de fuego en la noche, de que cuando llegaron a la encrucijada, Él abrió el mar, llevó a su pueblo al otro lado y exterminó todo lo que físicamente era un recordatorio y amenaza para su pueblo de esclavitud e idolatría. ¿Van conmigo hasta ahí? Les dice, en ese desierto, en ese peregrinaje, a la tierra que yo tenía para ellos, les di a comer, les di a beber. Alimento físico, pero también alimento espiritual. Tomaron agua en lugares que era imposible que saliera agua. Yo hice que saliera el agua. Así que les di de comer, les di de beber, para que ellos recordaran que no necesitaban otra cosa que no fuera mi persona. Y no solamente eso, dice el texto que tuvieron la guía del mismo Cristo. Evidentemente, Pablo lo que está diciendo es, de la misma manera que Moisés guió al pueblo, Moisés era un prototipo y apuntaba a Cristo. Dios saca a su pueblo, los lleva a través de alguien, pero esa persona apunta a una roca mayor y mejor que es Cristo. ¿Están conmigo? El pueblo de Dios recibió el cuidado y las bendiciones de Dios. Al ellos ser obedientes y seguir a Moisés, Dios se encargó de ellos. Esta iglesia estudió el libro de Éxodo por casi 6 meses. Si usted llegó después, yo le recomiendo que vaya a los medios donde usted sabe que está, porque yo no soy muy tecnológico, y escuche los sermones. Porque nosotros aprendimos que de la misma manera que ese pueblo recibió bendición, también lamentablemente fue un pueblo mal agradecido, fue ingrato. Y si usted no ha leído Éxodo, si es la primera vez que está en una iglesia, escucha sobre esa gente, yo se lo voy a probar porque el mismo apóstol dice que la bendición que Dios le dio a ellos, desafortunadamente ellos no hicieron buen uso de ella. Vaya conmigo entonces al versículo 6 y al versículo 10 para que vea que ese pueblo que recibió bendición mientras estaba caminando en el desierto, querían regresar a Egipto, a la esclavitud y a los ídolos. Y mire lo que tuvo que hacer Dios. ¿Está conmigo en el versículo 6? ¿Solamente una persona? No me deje solo, aguantemos hasta la 1, ¿está bien? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que, número 1, no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues, número 2, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Número 3, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y un día cayeron 23,000. Número 4, ni provoquemos al Señor,
como algunos de ellos los provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Y número 5, ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿Qué es lo que hace ahora Pablo? Ok, Corintios, si hay algunos de ustedes que están en Cristo y no recuerdan quiénes son sus padres, y no recuerdan quiénes son sus antepasados, y no recuerdan las bendiciones que Dios le dio al pueblo que escogió, les voy a decir lo que pasó, que aunque Dios los bendijo a ellos y sacó la esclavitud y la idolatría física de ellos al cortar con Egipto, no salió de su corazón. Estuvieron por 40 años en el desierto deseando regresar y le dijeron 1, 2 y 3 veces a Moisés, nos hubiéramos quedado en Egipto. Hubiéramos vivido la vida loca que vivíamos allá que estar en este desierto. Y Pablo dice, Dios los bendijo, Dios los guardó y Dios los guió. Dios cortó Egipto, la esclavitud y la idolatría de ellos, pero no pudo sacar la idolatría y la esclavitud de sus corazones. Y ellos vivieron de una manera desordenada y Dios no se agradó de ellos y tuvo que exterminarlos. Y esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, ustedes aprendan de sus padres. Y no 5 cosas. No codicien el mal, versículo 6. No sean idólatras, versículo 7. No forniquen, versículo 8. No provoquen al Señor. Yo quiero que subraye el versículo 9 porque es importante. No provoquen al Señor. No digan, somos libres en Cristo, podemos hacer lo que nos da la gana. Nosotros creemos en la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos. No creemos en salvo siempre salvo, haz lo que te da la gana. Esa es una teología de Pitusa, y si no sabe qué es Pitusa, búsquelo en Walmart. Eso no es teología de la palabra. Creemos en la seguridad de la salvación. Al que el Padre compró a través de los méritos de Cristo, nadie lo puede arrebatar de sus manos. Pero ese regalo de gracia impone una seria responsabilidad en sus hijos. No es para vivir como nos dé la gana. Y Pablo prueba que ahora que los corintios eran libres en Cristo, no olviden que esa bendición espiritual conlleva una responsabilidad espiritual. Y al igual que sus padres, fracasaron y fallaron y Dios no se agradó de ellos y no les permitió entrar a la tierra prometida, ahora lo que tenía que hacerse lo hizo Cristo. Y estamos seguros en Él, pero debemos vivir de una manera que traiga gloria a Dios y exalta a Cristo. No podemos vivir como el hijo del vecino. Por lo tanto, no vivas como vivías antes. No codicies el mal, no seas idólatra, no forniques, no provoques al Señor, no murmures. Y usted se debe estar preguntando, ¿pero por qué? Pablo le dice eso. Recuerde, la semana que viene lo vamos a ver con mucha más claridad. Ellos estaban siendo invadidos con ideas erróneas de, ahora eres libre en Cristo, come lo que te da la gana, bebe lo que quieras, vive como quieras. Si al final del día eres salvo, si al final del día estás libre, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esos falsos maestros estaban enseñando cosas que aquellos cristianos, no bebés espirituales, pero recién convertidos que están aprendiendo, creciendo y siendo discipulados, tenían luchas. Y Pablo lo que dice es, tengan cuidado, porque de la misma manera que aquel pueblo bajó la guardia y sufrió las consecuencias, ahora ustedes pueden, si bajan la guardia, sufrir por las mismas condiciones. Utilicen lo que vieron, lo que escucharon y lo que aprendieron del pueblo de Israel, no para que se quede simplemente en una memoria histórica, sino para aprender de ellos. Y concluye entonces el versículo 11, el versículo 13, y lea conmigo, por favor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo
y fueren escritas como enseñanza para los cristianos de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, para todos cristianos, en toda época y en todo lugar, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, yo le dije que subrayara, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, la salida, a fin de que puedan resistirla. Así que Pablo levanta el argumento de Israel. Le prueba que Dios los bendijo y les dio libertad, pero no provocó ni logró Dios que la idolatría y la esclavitud saliera de sus corazones. Ellos hicieron y vivieron como vivían en Egipto, en medio del desierto. Dios tuvo que exterminarlo, pero lo hizo para que la próxima generación aprendiese y todas las generaciones en adelante. Corintios son verdaderamente libres en Cristo. Corintios, a través de la obra consumada de Cristo en la cruz, ustedes hoy son libres y están firmes, pero cuidado que se enorgullezcan porque hoy están firmes, porque el que cree estar firme, cuidado que no caiga. A mí me asusta la arrogancia espiritual, porque la arrogancia espiritual es una evidencia de conocimiento en la cabeza, no de una transformación en el corazón. Y hoy padecemos de mucha arrogancia espiritualmente intelectual. O yo lo diría mejor, espiritualmente intelectual. Hay gente que se creen que porque ahora saben mucho, pueden vivir de manera contraria a las Escrituras. Eso está más cerca de caerse, de escocotarse de lo que ellos piensan. Con mucha facilidad juzgan y condenan al de la izquierda a la derecha y usan su libertad para hacer lo que les da la gana y son propensos a caer, y cuando caen se desaparecen de la faz de la tierra. Porque se elevaron tanto y tanto que cuando caen no hay manera de que puedan ser levantados. Pablo dice, mejor si tú ya sabes y si eres libre y si estás degustando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mantente firme, con los pies en la tierra, como decía mi padre, bajito, porque bajito si te caes te puedes levantar, pero muy alto te vas a cocotar. Bajito. Ahora, no es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu talento, no es tu conocimiento, sino la obra consumada de Cristo en tu favor. ¿Y cómo usted prueba eso? Porque lo dice Pablo en el versículo 13. Dice que a ninguno de ellos les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea normal para el género humano. O sea, que cuando usted y yo somos tentados, y hemos aprendido en otros libros que hemos estudiado, somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia naturaleza. Dios no tienta a nadie. Así que cuando nosotros somos tentados y tenemos nuestros ojos en Cristo, recordamos nuestra libertad, recordamos lo que hemos aprendido, nos mantenemos bajitos y agarrados del Señor, Pablo le recuerda a los corintios, y yo como el pastor de esta iglesia, a ustedes, que juntamente con la tentación y la prueba, nuestro Señor nos dará la salida. Ahora, déjeme corregir eso porque sabía que me iban a decir amén. Eso no es vive la vida como te da la gana. Mira lo que tú quieras mirar, métete donde te quieras meter, anda con quien quieras andar, haz lo que te dé la regalada gana. Estoy en delay, perdonen. Y como lo puedas hacer y eres verdaderamente libre, no olvides, ya reclamo esa palabra para mí. Vivo como me da la gana, me meto en mil problemas, pero juntamente con la tentación de lo que yo provoqué, el Señor me dará la salida. No, mi hijo, no. Eso es ser un irresponsable. Eso es abusar de la gracia.
y abusar de la misericordia y jugar con Dios y, como decía en el versículo 9, provocar al Señor. No hagas eso. Tu vida dependiendo del Señor. Y Dios, si permite que algo nos suceda, que nos pueda hacer dudar y hasta tambalear, estamos anclados en la roca firme que nos da la salida. Es diferente. Así que si alguno aquí cree que puede vivir el domingo como un santurrón y de lunes a sábado como le da la gana, porque juntamente el Señor le va a dar la salida con la tentación que tú provocas y buscas, eso no lo predicamos aquí. Porque no está en la Biblia. Lo que Pablo dice es, si tú te autodisciplinas y vives fiel y agarrado en la obra de Cristo, van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir momentos como estaban los corintios en cómo uso la libertad, y Dios te va a dar la sabiduría para poder hacer uso de ella, para la gloria de Él y la bendición y el beneficio de los demás. Es un bien común, no es un bien individual. Eso es lo que Pablo dice. Y así Pablo concluye. Él quería que ellos supieran que Dios provee la salida. Nunca estamos solos. ¿Sabe qué? Porque Dios es bueno con sus hijos. Los guarda, los sostiene y los preserva. Así concluye el apóstol Pablo esta sección. ¿Sabe lo que sucede después? Tiene que venir el próximo domingo y se lo contamos. Porque se pone mejor todavía. Así que yo le pido que venga el próximo domingo para que vea cómo en este aperitivo, en medio de la sección de la libertad, ahora cuando él entra la semana que viene a aguas profundas, nosotros podamos saber cuál es la actitud con la que debemos usar nuestra libertad. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nosotros? Entendiendo varias cosas que yo creo que son sumamente importantes. Número uno, así como Israel fue bendecido y cayó, así como los corintios estaban en peligro de caer, nosotros como cristianos en el 2025, bendecidos de la manera abrumante que hemos visto, tengamos cuidado porque debemos estar alerta, no nos debemos creer la película. Todo es gracia, todo es misericordia, es un favor inmerecido, no hay nada especial en nosotros. Si hay otros que se creen eso, allá ellos con Dios. Nosotros otra vez vamos bajito, agarrados del Señor, dependientes de Él, humildes, reconociendo que no hemos hecho nada para ser lo que somos y tener lo que tenemos. Esa es la actitud que Pablo quería poner en aquellos cristianos y que yo quiero que nosotros tengamos. Número dos, tengamos cuidado de coquetear con el mundo. No debemos tomar a la ligera la libertad que nos dio. Usted sabe, pastor, que tal cosa no es pecado. Pues amén. Pero ¿sabe lo que es pecado? El abuso de eso. Así que si tú crees que tienes dos molleros para usar tu libertad, para usted sabe lo que quiero decir. La semana que viene me sale. Eso a los demás, tenga cuidado, porque puede ser que termine en excesos y los excesos son pecaminosos. Cuidado como usamos la libertad, no la tomemos a la ligera. Israel en el Antiguo Testamento, los corintios en el Nuevo Testamento, ciudad de Dios en el 2025. Hemos estado bajo la nube también, protegidos bajo la guía de Dios. Hemos atravesado el mar y si no nos cree, le podemos contar lo que ha pasado en 1 año y 3 meses. Hemos pasado de muerte a vida. Ellos fueron bautizados en Moisés, nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Ellos comieron el alimento físico y bebieron la bebida, el agua que le dio Dios. Nosotros participamos, como participaremos hoy, de la cena del Señor para recordarnos la obra consumada de Cristo en nuestro favor. Ellos fueron guiados por Moisés, nosotros hemos sido guiados desde el que el Señor nos salvó por el mismo Cristo. Amados, al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Usted y yo hemos sido bendecidos en gran manera. Pero todas estas bendiciones para los
judíos, para los israelitas, no fueron suficientes. Para los corintios estaban coqueteando con regresar atrás. Para usted y para mí, lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo, ¿es suficiente? Si es así, pregúntate, ¿te estás deleitando de los privilegios que Dios te ha dado? ¿O tú eres libre en Cristo y quieres vivir como el vecino? ¿O eres libre y recuerdas con lamento la libertad que tenía cuando eras soltero y vivías en el mundo? Porque hay cristianos que están conmigo y yo les pregunto cómo están y empiezan a hablarme de su situación actual con tristeza. Y cuando yo les digo, nárrame tu historia, se ponen alegres. Sí, no, porque yo antes, pastor, yo vivía, mire, me acosté con fulana, estaba con sutano, hice esto, hice aquello, una película. Y tú ves que se les salen las babas, se les abren los ojos, ellos están emocionados. Y yo les digo, oye, ¿tú sabes qué? Que yo quisiera verte con la misma pasión, hablando después de la cruz que antes de la cruz. Porque tú hablas con un deleite de todos tus delitos y de tus pecados. ¿Y sabes cómo yo hablo de los míos? Con vergüenza. Y digo, miserable de mí, ¿quién me libró de eso? Solamente Cristo. Pero yo no me exalto en la basura, porquería que yo hice en mi pasado. Yo glorifico al Señor por haberme salvado y aún cuando estoy como hoy en empty, le doy la gloria, la honra a nuestro Señor porque nos sostiene. ¿Cómo usas y cómo usamos los privilegios que Dios nos ha dado? ¿Estamos deleitándonos en Cristo? ¿O estamos aquí como el pueblo de Israel? Ay, aquí están dándonos maná y codornices, pero allá en Egipto habían langostas. ¿Cómo era ese vino? Cuidado de desear de donde Dios te sacó. Cuidado con desear lo que ofrece el mundo, que es perecedero. Es un espejismo. Tú lo sigues, vas tras él y cuando crees que lo vas a agarrar, termina en el fondo. Cuidado que caigamos en ese espejismo, en esa mentira. Hombres, ¿tú sabes lo que te hace hombre? ¿Tú sabes lo que nos hace hombre? Que nosotros imitemos a Cristo, no a lo que nos dice la televisión. Tú puedes trabajar duro para darle 4 paredes, aire acondicionado y un buen carro a tus señores y a tus hijos. Y ellos con la buena casa, con el buen carro, con el viaje a Hawái, se pueden ir al infierno. Tú y ellos. Pastor, pero usted me dijo a mí que la salvación de mi esposa y de mis hijos es individual, no me corresponde. Dios salva, yo no. Pero tú y yo vamos a dar cuenta al Señor si les apuntamos a Cristo. Si en el tribunal de Cristo, cuando nuestras esposas y nuestros hijos se paren delante de Él, ellos no puedan usarnos a nosotros como excusa. Es que yo nunca lo vi, es que yo nunca lo escuché, a mí nunca me lo enseñaron. Mi papá trabajaba con un mulo para que yo tuviese X. Oye, mi esposo nunca estaba en casa porque quería hacer un castillo, por eso es que... Cuidado de ir detrás de lo que ofrece el mundo. Pablo dijo, yo podía tener lo mismo que los demás, pero renuncié a eso por tener lo que nadie me puede quitar, Cristo. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera, a dejar a la izquierda y a la derecha lo que pueda hacernos caer y disfrutar la persona de Cristo. Así que, mis amados, el germen que el apóstol Pablo estaba combatiendo en los corintios era la codicia. Era la codicia, un corazón insatisfecho, un corazón incompleto, un corazón que tenía libertad, pero quería algo más. Cuidado. Mi amado pastor Sugel me dijo una vez, Félix, la codicia nos nubla y nos hace estúpidos y tontos. Porque cuando tienes eso, quieres siempre un poco más.
Así estaba el pueblo de Israel, así estaban coqueteando los corintios. Y yo ruego al Señor que ninguno aquí se encuentre de esa manera. Que Cristo sea suficiente. Porque cuando Cristo es suficiente, cuando nuestro bien único, mayor y mejor que cualquier otra cosa, entonces podemos hacer nuestras las palabras de Pablo en el versículo 11 al versículo 13, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que ustedes puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Los corintios estaban en una encrucijada. Agradecían y vivían bajo la libertad que Cristo les había concedido para la gloria de Dios, la exaltación de Él y el disfrute de su iglesia, o utilizaban la libertad para hacerle daño a los débiles. ¿Cómo usted y yo estamos usando nuestra libertad? El argumento de este sermón era ese. Cuidado, de porque eres libre, vivas en desobediencia, sin cuidado y sin amor, y sin pensar en el bienestar de los demás. Que el Señor nos libre de pensar de esa manera, y pensemos siempre buscando su gloria, que Cristo sea exaltado y que su iglesia sea edificada. Es la única manera que a una sola voz podremos decir que Él es un buen Dios e ir detrás de los perdidos. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza y cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el poder de tu poderosa palabra. Como hijos tuyos, hoy estamos delante de ti, agradeciéndote por la libertad que nos has dado en Cristo. Con Él nos has dado todas las cosas, pero debemos estar conscientes que todavía hay un enemigo que es contrario a ti, a tu palabra y por ende a nosotros. Por eso, aunque seamos tentados en nuestra propia concupiscencia y por lo que hay en este mundo, ayúdanos a correr de ahí, a confiar en ti y a no dejarnos llevar por nuestras pasiones. Sino, Señor, que podamos hacer como Pablo y mantenernos bajitos, humildes y dependientes. Oh Señor, pero si hay alguno aquí que no es cristiano y vive en codicia, en idolatría, en inmoralidad sexual, retándote a ti, oh Dios, o quejándose, yo le pido hoy que él pueda ver su pecado y que tú puedas mostrarle su condición para que él pueda arrepentirse y correr a Cristo, sabiendo y entendiendo que no se saldrá con la suya, porque tú no puedes ser burlado. Y todo lo que hacemos aquí, un día lo pagaremos. Pero aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados, por lo que Cristo pagó en aquella cruz, somos verdaderamente libres. Señor, edifica a tu iglesia, salva a los perdidos, para que juntos podamos cantarte y alabarte por la bondad que tienes y lo que eres. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.